Hablar de la obra de Roberto Bolaño es casi siempre hablar de la literatura contemporánea y de la historia contemporánea, sobre todo la historia relacionada a Hispanoamérica y sus sucesos más trágicos de la historia reciente. Amén de los detectives salvajes que explora la aventura de dos jóvenes que están en búsqueda de la historia perdida de México, o de Estrella Distante, que explora los horrores de la dictadura chilena y sus postrimerías, así como del arte asociado a ella, o tal vez la literatura nazi en América, que explora de forma fantasiosa lo que podrían haber sido varios autores referentes del nazismo en la América de posguerra. Hay una obra que quizás quedó relegada por su escasa longitud y por su temática tan concentrada. Estamos hablando de una obra que se llama Amuleto y cuyo leitmotiv principal refiere a una uruguaya que soportó estoicamente en el baño de la Facultad Nacional de México mientras los militares la ocupaban. Esto unos días antes de la famosa masacre de Tlatelolco, donde varios estudiantes, profesores y militantes fallecieron en una de las más brutales represiones de la historia de México. Esta obra, sin duda, requiere un análisis profundo y requiere un detenimiento especial, porque Bolaño deposita aquí la mayoría de sus inquietudes políticas y realiza una denuncia casi tan equiparable a la que realiza cuando denuncia la corrupción del sistema político en 2666. Pese a lo poco extensa de esta novela, ya se intuyen en ella algunas de las principales obsesiones de Bolaño con respecto a la estructura que van a tener la mayoría de sus obras más conocidas. La novela está estructurada en al menos 3 partes. Una que nos cuenta la vida de Alcira Sout Scafo, que en realidad en la novela se llama Auxilio Lacouture. Por otro lado nos cuenta las andanzas de la propia Auxilio Lacouture, una poeta uruguaya exiliada por motivos económicos principalmente, pero también políticos, que se busca la vida como puede y vive casi al borde de la indigencia, realizando trabajos para la universidad, pero sin estudiar. Y finalmente la historia en tercera persona, que nos cuenta este trágico suceso que acontece en la Universidad de México, mientras nos sitúa en el contexto político, social y económico de una México muy convulsa que, como siempre digo, no necesitó una dictadura formal de los militares, porque prácticamente siempre vivió en un estado de emergencia y en un gobierno dominado fundamentalmente por una dictadura institucional de el PRI. Pero volvamos un poco hacia atrás. ¿Por qué Roberto Bolaño, un escritor que ya para la publicación de Amuleto estaba consagrado, se preocuparía por contar la historia de una ignota poeta uruguaya cuyas peripecias como extranjera en México no hicieron más que acrecentar su figura, pero la acrecentaron mucho más que su propia producción bibliográfica, que por supuesto era muy poca, muy breve, y cuyo valor estético no podemos juzgar en estas pocas líneas de video? Para entender esto podemos recurrir a una frase que sirve de epígrafe a la novela La pista de hielo, una de las primeras de Roberto Bolaño, atribuida a Mario Santiago Papasquiaro, amigo íntimo de Bolaño, poeta también, pero un poeta que se encargó más de vivir que de escribir. La frase dice: si he de vivir, que sea sin timón y en el delirio. Sobre Bolaño, igual que sobre los beatniks, ejerció una influencia fundamental, la idea de que el poeta debía vivir más de lo que escribía. Y en cierta forma eso es incompatible con el oficio del poeta, que se encarga de narrar constantemente las cosas que ve, las cosas que siente y las emociones que lo atraviesan.
Poder realizar un homenaje en forma de libro a una poeta que efectivamente vivió más de lo que escribió y que en definitiva su obra es su propia vida, es una forma de realización y de homenaje. Pero volvamos al año 68, año donde transcurre esta novela. El año 68 en México fue un año muy convulso, no solo por las protestas sociales asociadas a la emergencia juvenil, política, social y sindical en el país, sino y sobre todo porque al gobierno se le ocurrió una de las formas más típicas de lavaje de cara, que fue la organización de las Olimpiadas del 68. Esto, sin embargo, solo avivó aún más la llama de la rebeldía y destacadas figuras comenzaron a impulsar revueltas y manifestaciones a lo largo y ancho de todo México, pero sobre todo en la capital y en el Distrito Federal. Es así que en septiembre del 68 ocurrió una de las tragedias más grandes que ya mencionamos, la masacre de Tlatelolco, donde se calcula que aproximadamente 300 personas fallecieron, más cientos o miles de heridos a manos de los efectivos de la Guardia Republicana, como le decimos aquí. Días más tarde, no contentos con esto, como foco de resistencia identificado por la policía y por los agentes de seguridad, se procedió a ocupar ilegalmente la UNAM, la Facultad de México, una facultad importantísima e histórica, símbolo de la rebeldía, pero también símbolo de la educación más alta del país. En la trayectoria para escapar de la facultad intervenida, hubo, sin embargo, una persona que quedó atrapada y que allí empieza su peripecia. Una peripecia que marca la historia de un país, porque basta con recordar que incluso ante las Olimpiadas del 68, autores tan prestigiosos y liberales como Octavio Paz recurrieron a palabras de Marx, hablaron de la vergüenza vuelta contra uno mismo, de la nación entera que se avergüenza. Es decir, que esto ya no era una revolución puramente de izquierdistas o de ultras, sino que era el ejército y el poder instalado contra el pueblo. De tal manera, la peripecia de Alcira Sout Escafo, mejor dicho Auxilio Lacouture en la novela, comienza cuando no puede escapar de la Universidad de México y queda encerrada en el baño, soportando por 10 días la tortura de tener que estar encerrada sin que los militares la descubran. Una tortura que tiene que ver con la supervivencia en un lugar hostil, pero con la certeza de que no puede salir porque el destino que le espera afuera es mucho peor. No parece para nada casual que la elección de una poeta desconocida uruguaya sea la fiel representante y la protagonista de esta trágica historia de México, porque en realidad no es solo la historia de México, sino que es la historia de Latinoamérica y tal vez de una generación de jóvenes del mundo. Es la historia de pueblos y pueblos que atravesaron no solo la represión, sino los sueños de un mundo mejor, los sueños de una utopía cuyo costo, cuya repercusión, cuya tortura fue sumamente elevada. Y Bolaños se pregunta si habrá valido la pena no solo individualmente, sino a nivel colectivo. En ese sentido, uno de los últimos pasajes, por no decir el último, de la novela Amuleto, nos regala una hermosa reflexión acerca de las vivencias que atravesó Alcira Sout Escafo, alias Auxilio Lacouture, y de la confianza depositada en un futuro tal vez más brillante, con nuevas generaciones que estén dispuestas a dar la pelea, pero sin sacrificar su humanidad, sin sacrificar el amor de lo más simple de las cosas. Pienso que no vale la pena entrar en los detalles del sufrimiento, de las peripecias
y de las vicisitudes que tuvo que pasar Alcira Souto Scafo en el baño de la Universidad de México durante 10 días. No solo porque Bolaño no se explaya demasiado en eso, porque no es el kit de la cuestión de la novela, sino y sobre todo porque me parece que esa escatología saca el foco de lo importante que es una novela que mediante la alegoría del encierro, alegoría real por otra parte, del encierro de una persona, ejemplifica toda una generación de jóvenes que resistieron al autoritarismo cívico y militar en una época muy complicada, pero que todavía continúa hasta el día de hoy en muchos lugares del mundo y hasta en nuestro propio hogar. A continuación, les dejo con el último fragmento de la novela Amuleto, que ilustra esto que les quiero decir. Luego de una larga agonía en el baño de la Facultad de México, Alcira Souto Scafo, al borde del delirio, comienza a tener algunas visiones antes de que la puedan rescatar. Entre esas visiones dice lo siguiente: los vi. Estaba demasiado lejos para distinguir sus rostros, pero los vi. No sé si eran jóvenes de carne y hueso o fantasmas, pero los vi. Probablemente eran fantasmas, pero caminaban y no volaban, como dicen que vuelan los fantasmas. Así que puede que no fueran fantasmas. Supe también que pese a caminar juntos no constituían lo que comúnmente se llama una masa. Sus destinos no estaban imbrincados en una idea común. Los unía solo su generosidad y su valentía. Conjeturé con las palmas de las manos apoyadas en mis mejillas que también ellos habían vagado por las montañas nevadas y que allí se habían ido encontrando y caminando juntos hasta formar un ejército, que ahora se desplazaba por el prado, ellos por un lado y yo por el otro. Vi las cumbres alpinas como un espejo, abolidas las leyes de la física, con dos lados. De un lado del espejo había salido yo y del otro habían salido ellos. Caminaban hacia el abismo. Creo que eso lo supe desde que los vi. Sombra o masa de niños. Caminaban indefectiblemente hacia el abismo. Después oí un murmullo que el aire frío del atardecer en el valle levantaba hacia los faldeos y riscos y me quedé estupefacta. Estaban cantando. Los niños, los jóvenes, cantaban y se dirigían hacia el abismo. Me llevé una mano a la boca, como si quisiera ahogar un grito, y adelante la otra, los dedos temblorosos y extendidos como si pudiera tocarlos. Quiso mi mente recordar un texto que hablaba de niños que marchaban a la guerra entonando canciones, pero no pude. Tenía la mente al revés. La travesía por las nieves me había convertido en piel. Tal vez siempre fue así. No soy una mujer muy inteligente. Extendí ambas manos como si pidiera al cielo poder abrazarlos y grité, pero mi grito se perdió en las alturas donde aún me encontraba y no llegó al valle. Flaca, arrugada, malherida, con la mente sangrando y los ojos llenos de lágrimas, busqué los pájaros como si los pobrecitos me hubieran podido ayudar en esa hora en la que todo el mundo se apagaba. La rama estaba vacía. Supuse que los pájaros eran un símbolo y que en esta parte de la historia todo era simple y sencillo. Supuse que los pájaros eran la enseña de los muchachos. No sé ya qué más supuse. Y los oí cantar. Los oigo cantar todavía, ahora que ya no estoy en el valle. Muy bajito, apenas un murmullo casi inaudible. A los niños más lindos de Latinoamérica, a los niños mal alimentados y a los bien alimentados, a los que lo tuvieron todo y a los que no tuvieron nada. Qué canto más bonito es el que sale de sus labios. Qué bonitos eran ellos. Qué belleza, aunque estuvieran marchando hombro con hombro hacia la muerte. Los oí cantar y me volví loca. Los oí cantar y nada pude hacer para que se detuvieran. Yo estaba demasiado lejos y no tenía fuerzas para bajar al valle.
para ponerme en medio de aquel prado y decirles que se detuvieran, que marchaban hacia una muerte cierta. Lo único que pude hacer fue ponerme de pie, temblorosa, y escuchar hasta el último suspiro su canto, escuchar siempre su canto, porque aunque ellos se los tragó el abismo, el canto siguió en el aire del valle, en la neblina del valle que al atardecer subía a los faldeos y hacia los riscos. Así pues, los muchachos fantasmas cruzaron el valle y se despeñaron en el abismo. Un tránsito breve, y su canto fantasma, o el eco de su canto fantasma, que es como decir el eco de la nada, siguió marchando al mismo paso que ellos, que era el paso del valor y de la generosidad. En mis oídos una canción apenas audible, un canto de guerra y de amor, porque los niños sin duda se dirigían hacia la guerra, pero lo hacían recordando las actitudes teatrales y soberanas del amor. Pero ¿qué clase de amor pudieron conocer ellos? Pensé cuando el valle se quedó vacío y solo su canto seguía resonando en mis oídos. El amor de sus padres, el amor de sus perros y de sus gatos, el amor de sus juguetes, pero sobre todo el amor que se tuvieron entre ellos, el deseo y el placer. Y aunque el canto que escuché hablaba de la guerra, de las hazañas heroicas de una generación entera de jóvenes latinoamericanos sacrificados, yo supe que por encima de todo hablaba del valor y de los espejos, del deseo y del placer, y ese canto es nuestro amuleto.